¿Listos? Adelante. Iniciamos. ¿Sí? Puede ser que sí. Sí. Okay. Bueno, muy buenos días. La Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica les da la más cordial bienvenida a esta jornada cultural en el marco del Día del Abogado. Precisamente esta celebración tiene su origen en virtud de que el 12 de julio del año de 1553, en la Real y Pontificia Universidad de México, creada en el Virreinato, se llevó a cabo la primera cátedra en la Escuela de Derecho. El 12 de julio de 1960, el presidente Adolfo López Mateos, a petición de don Francisco Bracamontes, fundador del Diario de México, pues da este día como pues el Día del Abogado. Y bueno, para ello la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, con el compromiso que tiene con la sociedad, con nuestros estudiantes, con los abogados, con la cultura jurídica, pues ha organizado esta fiesta cultural que hemos denominado Jornada Cultural en el marco del Día del Abogado. En nombre de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, hoy tenemos pues un invitado de lujo, un jurista, un gran jurista, conocido y reconocido no solamente en el estado, sino a nivel nacional, quien nos hará favor de disertar sobre un tema muy interesante, que es la perspectiva del abogado. Doctor Álvaro Guadarrama González. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. El doctor Álvaro Guadarrama González es licenciado en Derecho por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene una maestría en Derecho Penal por la misma escuela y doctorado en Derecho con especialidad en Filosofía de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo título obtuvo con mención honorífica. Tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. De la misma manera ha realizado diversas actividades en el área jurídica. Fue postulante en el área de Derecho Internacional Privado, Derecho Corporativo durante 40 años, asesor de diversas comunidades indígenas en Oaxaca y en el estado de Hidalgo de 1975 a 1978 y asesor de varios despachos jurídicos especializados en Derecho Migratorio en Denver, Colorado, desde el año 2000 a la fecha. En el área docente y otras áreas tiene una gran trayectoria. Profesor de inglés y francés, técnicos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 1969 a 1971, profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UAM, catedrático de Sistemas Jurídicos, Derecho Internacional Civil, Prospectiva Jurídica y Desarrollo del Pensamiento Jurídico en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM, director de Asuntos Estudiantiles del Instituto Tecnológico Monterrey Campus Morelos, profesor de Formas Alternativas para la Solución de Conflictos de la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la Maestría de Derecho Procesal, profesor de Didáctica Jurídica, curso ofertado a maestros de Derecho de la Universidad Politécnica de Nicaragua y otras universidades del país, traductor del Nuevo Testamento del griego koiné al español para la International Bible Society, autor del libro La Pena de Muerte, publicado por Cádenas Editores en el año 2000 y una segunda edición en el año 2004, autor del libro La Axiología Jurídica en la Formación Integral de los Estudiantes de Derecho, publicado por Editorial Porrúa, una primera edición en el 2004, la segunda edición en 2010 y una tercera publicada en el 2017. Autor del libro Lógica Jurídica, Metodología y Proceso Legislativo en la Constitución Política del Estado de México, publicada por Porrúa en el año 2010 con una segunda edición en 2014. Autor del libro Valores y Derechos de Migrantes Mexicanos en América del Norte, Estudios de Casos Concretos. Coautor del libro La Perspectiva del Abogado, en coautoría con la maestra Esther Guadarrama Benavides. Actualmente ya está el libro y es un libro bastante interesante del cual, bueno, seguramente hoy nos va a platicar al respecto. Autor del libro Reflexiones en Voz Alta, coautor de 9 obras diferentes publicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, el SNI, de 2005 a 2008 y de 2013 a 2015, miembro de Registro CONACYT y evaluadores acreditados en el área de Ciencias Sociales y Económicas a partir de febrero de 2013, ponente en diversas instituciones, entre ellas en el Congreso Internacional de AILA, American Immigration Lawyers Associations, celebrado en Vancouver, Canadá, con una asistencia de 3.500 abogados de Estados Unidos y Canadá, ponente en las Universidades Libre de Cali, Colombia, Centro Universitario de Barranquilla, Colombia, Universidad de Colegio Mayor de
Cundinamarca, en Bogotá, Colombia, en los años de 2011 y 2013, y traductor de 7 libros de las crónicas de Narnia en el año de 1980 para Editorial Caribe. Bueno, el doctor es impresionante, impresionante de verdad el currículum. Esta es una pequeña reseña y bueno, pues doctor Álvaro Guadarrama, de verdad muchas gracias en nombre de nuestro rector, de la institución y en nombre propio, pues gracias por su generosidad como siempre. Es un honor y un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias y agradezco todo esto que se ha comentado. Realmente estoy muy contento con poder participar con ustedes y quiero aprovechar estos momentos en primer lugar para felicitar a todos los abogados de nuestro país, pero en forma muy especial quiero felicitar a los abogados de la 12ª generación de los licenciados en Derecho de la Universidad Autónoma de Morelos, de la cual formo parte. El año pasado cumplimos 50 años de haber terminado la carrera, así es de que realmente hay una amistad muy grande entre todos nosotros. También quiero felicitar a los abogados de la Asociación de Abogados Agraristas, de la cual me honro en formar parte. Y quiero felicitar a los abogados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, especialmente al doctor Víctor Manuel Castrillón y Luna, un gran maestro que me ha hecho el favor de prologar algunos de los libros. Realmente esta es una ocasión muy importante porque, como ya usted lo comentó, doctor, esta es una celebración que tiene ya muchísimo tiempo de llevarse a cabo en nuestro país y es un motivo de alegría poder tener un día dedicado a reconocer la labor que se hace dentro de la abogacía. Esta mañana quisiera hablar sobre la perspectiva del abogado y quisiera mencionar que esta es una ciencia que surge realmente en nuestra universidad porque al establecerse la maestría se estableció como una materia de la maestría y esta materia no tenía realmente ningún programa y se me pidió que elaborara el programa y al empezar a investigar qué había sobre perspectiva del abogado o perspectiva jurídica, me encontré con que no había nada y entonces pude pasarme un poco en lo que es la perspectiva empresarial, que es la que tiene más desarrollo, y tomé algunas de estas bases, sobre todo en cuanto a metodología, para elaborar el programa de perspectiva jurídica. Lo que quiero compartir esta mañana son algunas de estas experiencias y lo que hemos ido desarrollando como la metodología o lo que es la perspectiva del abogado. Quiero hacer un comentario de una situación que me causa tristeza. Muchas veces o varias veces me he encontrado con alumnos egresados de nuestra Facultad de Derecho que están trabajando como taxistas o que están trabajando como empleados en diversos lugares. Y esto me da mucha tristeza, no por la actividad que realizan, porque en sí es muy digna, pero porque invirtieron 5 años de su vida en prepararse para ser abogados y terminan haciendo algo completamente diferente, lo cual trae sobre todo una insatisfacción para el egresado de la facultad que termina haciendo una labor que no esperaba. Voy a tratar de presentar las diapositivas. Quiero decirles que en estas cuestiones técnicas no tengo mucha capacidad, pero voy a ver. Y en primer lugar, quiero decirles que en la perspectiva del abogado, yo considero que es como una ciencia del derecho que nos permite construir en forma clara, ordenada y eficaz el futuro del derecho. Y esto implica
el futuro del abogado, tomando como base la cultura jurídica, su realidad actual, un estudio serio del pasado y un proyecto para construir el futuro que se desea y se necesita. Como podemos ver, esto implica una serie de actividades y de procesos que son muy importantes. Tenemos que tener una cultura jurídica. Ya hace un momento el doctor Falcón mencionaba el origen de la celebración del Día del Abogado. Esto forma parte de nuestra cultura. Y tenemos que entender la realidad actual, porque la realidad actual viene siendo vamos a decir, ese resultado de aciertos y de fracasos que hemos tenido en el pasado. Es un estudio serio del pasado, pero con un propósito muy importante, que es un proyecto para construir el futuro que se desea y se necesita. Por esa razón, la perspectiva jurídica es la construcción del futuro de los abogados de manera personal en primer lugar y su aplicación histórica en forma general como una de las principales tareas del ser humano. Es la construcción del futuro de los abogados, pero en forma científica. La perspectiva no busca adivinar el futuro. La perspectiva tiene como propósito construir ese futuro de los abogados. El estudiante de Derecho debe estar enterado de todas las áreas en que puede desarrollarse, analizando todos los pros de esa área y todos los contras. Yo realmente me acuerdo perfectamente que al principio de la carrera había muy pocas mujeres en los grupos que estudiaban Derecho, porque los padres pensaban que el trabajo de los abogados era nada más en los tribunales, y se imaginaban los tribunales de carácter penal, y no sabían que si nosotros pensamos en la actividad del abogado, el litigio no es la única actividad que puede desarrollar. Un abogado puede desarrollar las siguientes actividades, además de litigante. Puede ser postulante. ¿Y qué quiere decir esto? Que el abogado no necesita estar en litigio. Hay muchas actividades que el abogado puede realizar como postulante. Por ejemplo, dentro del derecho mercantil, el abogado puede representar a empresas en el extranjero o puede representar a empresas extranjeras en otros países, y aquí no hay litis, aquí no hay pleito, sino que se hacen realmente trámites que van a ser de beneficio para las empresas que el abogado está representando. Y esta es una actividad que da grandes satisfacciones. El abogado también puede ser fedatario público, y esto lo encontramos no solamente en los notarios, sino también en el corredor público. La correduría pública es una profesión en la que se da fe pública, que viene desde el presidente Porfirio Díaz. Él creó esta figura, y el fedatario público atiende generalmente asuntos comerciales dando fe de carácter internacional. Hace muchos años yo quise entrar porque hubo una convocatoria como fedatario público. El primer requisito que me pidieron fue que tenía que haber estado un año trabajando en una notaría o en una correduría pública. Y pues me inscribí y empecé a trabajar en Cuautla como pues aprendiz de lo que era todo el trabajo de la notaría. Tengo un compañero de mi generación que amablemente me aceptó para trabajar allá. Cubrí todos los requisitos. Tuve que llenar varios exámenes, y cuando finalmente se me aceptó ya como fedatario público, como corredor público, se me dijo que necesitaba en una semana
tener montada mi oficina y otorgar una fianza de 100,000 pesos. Y ahí fue donde se me acabaron las ilusiones como fedatario público, porque en esos momentos no podía cubrir este requisito. Pero el fedatario público es muy importante y no se conoce tanto como el notario público. Esta es una actividad maravillosa que nos permite desarrollarnos como abogados. Otra actividad es la de catedrático. El catedrático es la persona que, teniendo los estudios, los conocimientos y la práctica necesaria, va a impartir esos conocimientos ante los alumnos a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Y esto es maravilloso. Tenemos después al investigador. El investigador es aquella persona que, teniendo ya su doctorado, escoge como parte de su actividad principal realizar la investigación para ir creando la doctrina del derecho. Y finalmente tenemos al funcionario público. Sería ideal que hubiera más abogados dentro del Poder Judicial. Bueno, todos deben ser abogados en el Poder Judicial, pero que tuvieran el grado de maestros o de doctores. Esto ayudaría mucho a elevar en la situación de la función pública, pero sobre todo en el Poder Legislativo hacen falta muchos abogados. No es una función privativa de los abogados el ser miembro del Congreso, pero nos encontramos con grandes deficiencias porque los diputados de cualquier nivel que sean o los senadores muchas veces no tienen ningún conocimiento del derecho, y cuando uno trata de impartirles cursos sobre derecho se sienten ofendidos porque se sienten en un estatus, en un nivel de semidioses que no les permiten mirar más allá de su entorno y no salir de las instalaciones donde ellos trabajan. Estas son entonces las otras actividades que puede desarrollar el abogado y que el estudiante de derecho debe conocer para que vaya perfilando su vocación hacia el área que más le llame la atención. Podemos hablar entonces, cuando entramos ya de lleno en la perspectiva jurídica, de tres clases de futuro. La perspectiva es la proyección, la creación del futuro del abogado. Y entonces, ¿qué clases de futuro hay? Primero, el deseable. El futuro deseable es como un estado de cosas que se ambicionan porque reflejan nuestras aspiraciones y valores. Es aquí cuando se vale soñar. Y soñamos que estamos ya en una curul, o soñamos que estamos ya como magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, o soñamos que estamos realizando actividades internacionales, pero no apegado totalmente a la realidad. Existe también el futuro probable, que nos lleva a un nivel de confianza y de certeza sobre lo que deseamos desarrollar, porque este futuro probable se basa en elementos que sí están a nuestro alcance. Y finalmente tenemos el futuro posible, que es con el que debemos trabajar. En esto puedo hablar de la evidencia que tengo para estructurar ese futuro. Para los alumnos que están en maestría, ¿cuál evidencia es? Pues el grado de licenciado, el grado que me capacita para desarrollarme en cualquiera de las actividades que puede desarrollar un abogado. Y yo considero que incluso esta materia la podríamos impartir desde la licenciatura, para que el abogado vaya preparándose a terminar la licenciatura sobre lo que quiere ser en el futuro, y para esa proyección del futuro le va a ayudar mucho la maestría y el doctorado.
En la prospectiva buscamos la evidencia del pasado a través de medios diversos a fin de comprender la situación actual con el propósito de construir el futuro que queremos. Es decir, la prospectiva no es nada más el futuro, sino que es un análisis científico, concienzudo de nuestro pasado y de nuestro presente por los diversos medios que haya a nuestra disposición. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el pasado, pues la ayuda más adecuada que podemos recibir es la de los psicólogos. Así nosotros, por nuestros propios medios, nos va a costar mucho entender perfectamente nuestro pasado, y este conocimiento del pasado nos va a dar muchas respuestas y nos va a dar la comprensión de la situación actual que estamos viviendo. Ya con estos elementos podemos construir el futuro que queremos. La proyección del futuro entonces tiene que ser un acto consciente, perfectamente pensado, analizado y programado, que tiene que partir del libre albedrío, no de una imposición de padres o de maestros, sino del libre albedrío. Esta proyección del futuro tiene que distinguirse de los actos de adivinación o determinismo. El determinismo es una serie de corrientes que nos indican que nuestro futuro ya está marcado y que no podemos hacer nada por cambiarlo. Y eso es completamente falso. Peor tantito es la adivinación, que nos dice a través de la lectura del café, a través de la lectura de las manos, a través de la lectura del tarot, nos va diciendo cuál es nuestro futuro y nos va metiendo en una cárcel de inteligencia, de sentimientos y de voluntad de la que no podemos salirnos. Por eso esta proyección del futuro es un acto consciente, perfectamente pensado y analizado, programado, que tiene que partir del libre albedrío. El enfoque de la prospectiva, este es lo que yo considero, debe hacerse hacia la educación superior, atendiendo a las necesidades y a las aspiraciones de los profesionistas primeramente, y después atendiendo a las necesidades del país. Estos son los dos enfoques que deben hacerse en la prospectiva, pero debe partir el estudio de la prospectiva, en mi concepto, desde la educación superior, es decir, desde la licenciatura. Al hacer un proyecto para el futuro, debemos identificar bien nuestro presente y nuestro pasado. Algo que nos va a ayudar mucho a entender cuál es nuestro presente y cuál es nuestro pasado son los 9 adverbios interrogativos que tenemos dentro de nuestra gramática en castellano. Otros idiomas tienen diferente número o quizás menor número de adverbios interrogativos. Aquí en el castellano que nos trajeron de España tenemos 9 adverbios interrogativos que son quién, cómo, cuándo, quién, cuánto, cuántos, dónde, cuál y por qué. Vamos a tratar de dar una breve respuesta a cada uno de estos adverbios interrogativos para que tengamos una idea, y esto nos va a permitir entender el fin de la perspectiva jurídica. Me llama mucho la atención esta dilogía que escribió Tomás de Iriarte, nacido en 1750 y falleció en 1791, que nos da un ejemplo del uso de estos adverbios, pero ya haciendo una combinación de adverbios interrogativos con relativos. Él escribe: he reñido a un hostelero. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque donde, cuando, cómo sirven mal, me desespero. Entonces, cuando contestamos a estas preguntas en el derecho, de estas 9 preguntas, estamos haciendo prospectiva jurídica. Los adverbios interrogativos
no son solo un juego de palabras sin sentido, sino la correcta interpretación y aplicación del derecho. Y como dije, este es el fin de la perspectiva jurídica. En la primera pregunta, ¿qué es el derecho? La definición más común que conocemos es que es el conjunto de normas jurídicas de carácter general, bilateral, obligatorio y coercitivo que rigen la conducta del ser humano en sociedad. No necesitamos explicar esto porque todos lo conocemos. Yo considero que el derecho es la más maravillosa creación del ser humano, y estoy convencido de esto, dirigida al ser humano, no a los animales. A mí me llama mucho la atención que algunos partidos políticos presuman de que están construyendo albergues para animales, pero están acordando el aborto en nuestro país. Esto es totalmente incongruente e injusto. Entonces, el derecho es una creación del ser humano dirigida a ser humano para que su vida se pueda realizar con plenitud a través de normas justas y congruentes que le permitan vivir con armonía con los demás seres humanos y desarrollar a plenitud todas sus capacidades individuales, enfocado a las tres características que son la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. ¿Y por qué estoy hablando de estas tres características? Porque muchas veces en el derecho nos olvidamos de los sentimientos del ser humano. Sobre todo, algunos abogados que se dedican al derecho penal dicen que los sentimientos no son importantes, pero estamos quitando una parte maravillosa que forma la estructura del ser humano, y el derecho no puede pasar por alto los tres elementos que son la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Entonces, cuando nosotros preguntamos cómo es el derecho, nos referimos a cómo se crea y cómo se aplica. En México, desafortunadamente, se legisla para los partidos políticos y no para la nación mexicana. Y esto lo vemos con más frecuencia. Diputados federales electos dicen, yo estoy ya preparado para hacer lo que me ordenen. Y no se trata de eso. Se trata de participar en la creación del derecho en una forma consciente y responsable. ¿Y cuándo se aplica el derecho? En nuestra Constitución política lo vemos en el segundo párrafo del artículo 8, que dice que nosotros tenemos que hacer en las peticiones o presentar nuestras peticiones en forma escrita y respetuosa. Y el artículo 17 también nos habla de cómo llevar a cabo y cómo echar a andar lo que es el aparato judicial. La pregunta de quién aplica el derecho y a quién se aplica el derecho. Rousseau, en su obra Contrato Social o Principios del Derecho Público, establece en 1762: cuanto más numerosos son los magistrados, más débil es el gobierno. Cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. La resolución de los asuntos se vuelve más lenta a medida que se encarga de ellos mayor número de personas. Y yo pregunto, ¿qué hacen 500 diputados federales dentro de un solo poder? Ya se ha hablado mucho de los plurinominales, que son los que más participan y los que no fueron electos, sino que fueron escogidos realmente por cada partido político. Entonces, tenemos que entender quién aplica el derecho y a quién se aplica el derecho. El derecho se debe aplicar a la nación, no nada más a los intereses de los legisladores.
El abogado es el aplicador del derecho como postulante, como litigante, como procurador de justicia, como fedatario público en su función como notario o corredor público, como catedrático, como legislador y como investigador, como ya lo hemos mencionado antes. Pero esto nos viene a reforzar estos conceptos. Los incisos E y F es cuánto, los adverbios cuánto y cuántos. Cuánto es una palabra genérica, donde no hablamos en forma concreta, sino hablamos en forma genérica. Y cuántos es ya la palabra específica. Por ejemplo, decimos cuánto ha disminuido la delincuencia, y entonces la respuesta también es genérica, mucho, poco o nada. Pero con cuánto sí hablamos en forma específica. ¿Cuántos delincuentes han sido capturados? ¿Cuánto le cuesta a la nación, genérico? ¿Cuánto le cuesta a la nación los 500 diputados federales por mes? Y la pregunta específica, ¿cuántos diputados son realmente necesarios? Al parecer estoy hablando nada más del Congreso, pero la realidad que tenemos sale a la vista y se manifiesta por todos los medios todos los días. Entonces, realmente todos estamos familiarizados con esto. El inciso G es dónde y dónde se aplica el derecho. Aquí en Morelos, con frecuencia hay una invasión de jurisdicción, pues los jueces del área civil están conociendo de asuntos agrarios, creando más conflictos que soluciones. Cuando la jurisdicción, decir del derecho, toma forma concreta en cuanto al lugar, materia, cuantía, grado, entonces hablamos de competencia. Y qué mejor que el doctor Víctor Manuel Castrillón y Luna nos dice: la competencia de los órganos jurisdiccionales se encuentra enmarcada sobre la base de 4 criterios que son la materia, el territorio, el grado y la cuantía. Entonces ahí vemos dónde se aplica el derecho. Ahora bien, el inciso H nos dice cuál derecho se aplica. Muchas veces, como ya lo mencionamos, surgen problemas de competencia y otras veces son problemas de la familia jurídica que se quiere aplicar. En México no se ha respetado la diferencia entre las familias jurídicas, porque pertenecemos a la familia neorrománica, pero se aplica el derecho sajón. Una parte se aplica en el derecho sustantivo y la otra parte en el derecho adjetivo, y esto crea grandes problemas en la aplicación de la justicia pronta y expedita. El inciso I dice ¿por qué se aplica el derecho? Y aquí con esta pregunta nos vamos a los orígenes. ¿Por qué surge tal rama del derecho y por qué se le da ese nombre? ¿Por qué hablamos de un derecho adjetivo si antes no hemos hablado de un derecho sustantivo? Y aquí, repito, esto lo vemos mucho en cuanto al derecho civil. Y también en el derecho penal tenemos este gran problema de que se aplica el proceso basado en el derecho de Estados Unidos y de Europa, pero en la estructura, en el derecho sustantivo, es el derecho de lo que es la familia románica. Entonces, es importante, volviendo a la prospectiva, que en el estudio de la prospectiva debemos hacer uso de una buena metodología. Y aquí ya entramos propiamente un poquito en materia. Yo estoy viendo la hora y creo que me estoy extendiendo demasiado, pero voy a tratar de... En la metodología debemos usar en la prospectiva debemos usar una metodología adecuada. El punto de partida que yo señalo en el curso que preparamos fue el método cartesiano,
tomado del discurso del método de René Descartes, que nos marcan los siguientes principios. 1. No aceptar como verdadera ninguna cosa que no se conoce como evidencia que lo es. Debemos tener la evidencia de algo para poder después movernos. Tenemos que dividir cada una de las dificultades que se presenten en tantas partes como sea posible para simplificar el procedimiento y el estudio de cada una de estas partes. Debo conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco hasta el conocimiento de los más compuestos, es lo que señala Descartes. Y cuarto, hacer todo en enumeraciones hasta lograr la seguridad de no omitir nada. Realmente esto es muy importante porque terminamos con estos pasos. El paso es la construcción del futuro. Podemos hablar también, y esto lo desarrollamos en el programa y en el libro que escribimos mi hija y yo sobre la perspectiva jurídica o la perspectiva del abogado, que la perspectiva personal se refiere a la forma en que yo quiero construir mi futuro como abogado y los medios que estoy dispuesto a usar para lograrlo. Debo conocer cuáles son las áreas del derecho en las que puede trabajar un abogado con sus requerimientos y cuál es la realidad de dicha área. Hay un dicho que señala que de la vista nace el amor, pero yo considero que el amor nace del conocimiento. De la vista nace el enamoramiento, que es superficial, pero el verdadero amor nace, en el derecho estoy hablando, del conocimiento. Debemos conocer las materias que se estudian en cada nivel de la carrera para poder elegir adecuadamente. Entonces también tenemos la perspectiva pública, que se refiere a la estructuración de las normas que rigen a nuestra Constitución y leyes que derivan de la misma. Esto lo vamos a ver dentro del mismo programa. Aquí voy a irme un poquito más rápido porque ya se me está terminando el tiempo y quisiera decir nada más que en la licenciatura en Derecho se estudian 86 materias y por eso son 5 años para estudiar la licenciatura. En la maestría se tienen seminarios y cada uno con diferentes materias. Hay 10 en el eje de formación transdisciplinaria y hay 40 materias en el eje de formación profesionalizante. Y aquí en el segundo eje está la materia precisamente de perspectiva jurídica. En el eje de profundización hay 2 seminarios en el doctorado. Hay 2 seminarios disciplinarios básicos y 15 seminarios de elección optativa o de selección optativa, lo cual permite a los alumnos elegir perfectamente bien el área en que se desea investigar. Quiero comentar que en la Facultad de Derecho pues contamos con especialistas en muchas áreas que pueden dirigir la vida de los estudiantes hacia esa meta que quieren llegar. Este es el libro que mi hija Esther y yo publicamos, que se llama La perspectiva del abogado, y por eso tiene un enfoque jurídico psicológico para ayudarnos a comprender mejor nuestro pasado y nuestro futuro. El presente lo conocemos nosotros. Y el prólogo es del doctor Víctor Manuel Castellón y Luna. Para finalizar, quiero comentarles que en el programa de perspectiva jurídica elaboré un ejercicio para que lo desarrollaran los alumnos de, primero, ¿qué área del derecho quiero escoger para mi futuro? Y segundo, ¿cómo quiero yo desarrollar mis planes a 10 años? ¿Qué pretendo lograr en 10 años? El segundo ejercicio es,
¿qué pretendo yo lograr en 20 años? Y el tercer ejercicio, ¿qué pretendo lograr en 30 años? En esta área de los 10 años es donde más escriben los alumnos, porque van haciendo todos sus proyectos en una forma ya clara. A los 20 años es como una revisión y una repetición de lo que se planea hacer a los 20 años. Pero ya a los 30 años ya es una reflexión, no solamente sobre lo que he logrado, lo que tengo ahora, sino sobre mi futuro próximo en cuanto a enfermedades, en cuanto a situaciones difíciles. Entonces, yo considero que la perspectiva del abogado es algo en lo que todos nos debemos interesar plenamente, y espero que pues estas breves palabras hayan servido para ayudar en algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente disertación. Y bueno, yo voy a aprovechar, doctor, retomando un poco la charla que nos acaba hacer favor de dar, que la verdad es como siempre profunda y que nos aporta mucho conocimiento. Precisamente reiterar el compromiso que tiene la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica con la sociedad y con nuestros estudiantes, precisamente para formar juristas que estén dispuestos a demostrar que el derecho no es una sombra vana, sino hombres y mujeres preocupados por el saber, combinado con la honestidad y con el trabajo, profesionistas que consideren su actividad como la más noble, la más sublime, y que de no ser así, sepan entonces que no son dignos del título que van a ostentar. Precisamente ese compromiso que tenemos aquí en la escuela es buscar y encontrar el equilibrio de la balanza que simboliza la justicia. Doctor Álvaro Guadarrama González, pues es un honor, un gusto, un privilegio tenerlo con nosotros. Como siempre, muchas gracias por su generosidad. Y bueno, el rector, en nombre del rector de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, nos vamos a permitir hacerle llegar un reconocimiento por esta maravillosa plática, por esta maravillosa conferencia. Me voy a permitir leer el reconocimiento al doctor Álvaro Guadarrama González por su excelente participación como ponente en la jornada cultural en el marco del Día del Abogado, con el tema La perspectiva del abogado. Lo firman el rector Fernando Vázquez Muñoz y su servidor Miguel Ángel Falcón Vega, en mi carácter de coordinador del posgrado de nuestra escuela. Doctor, igualmente también aprovecho para hacer la invitación a nuestros alumnos, a quienes nos escuchan, para que a lo largo de la semana, esta semana va a ser una fiesta cultural, y nos escuchen. Vamos a tener, bueno, ya vieron ustedes los ponentes que tenemos, la calidad que hay, y bueno, pues a lo largo de la semana estará con nosotros la magistrada Elda Flores, el magistrado Andrés Hipólito, la doctora Alejandra Hernández, el doctor Rafael Ávila, el magistrado Bernardo Sierra, el magistrado Manuel Díaz y el magistrado Luis Jorge Gamboa. Es una semana que empezamos con uno de los mejores juristas que hay, no en el estado, yo creo que en el país. Y bueno, doctor, pues muchas felicidades también por la plática, por el Día del Abogado. Mi agradecimiento por pues todos los conocimientos que en su momento me ha dado y que me sigue dando, y mi admiración para el profesionista, pero aún más para la persona y el amigo. Gracias, doctor, le agradezco muchísimo sus palabras. Bueno, pues muchas gracias a nuestros alumnos, a quienes nos han escuchado, y bueno, los invitamos para las 4 de la tarde nos van a dar otra plática sobre lo que es el proceso mercantil. Ojalá nos puedan acompañar y pues que tengan un excelente día, y nuevamente muchas felicidades a los abogados y a los futuros abogados de nuestro país. Excelente tarde. Gracias.